Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 28, Peligros desconocidos. En ese momento, con el grupo de soldados que salió por la puerta oeste del muro Ross, todos habrían logrado cruzar el puente, y después se estarían dirigiendo hacia una dirección, donde uno de los soldados diría, ¿crees que todos logren llegar? Estamos en campo abierto, aquí todo lo que se mueve es alimento para las cosas más grandes, incluidos los titanes, a lo que otro soldado diría, tienen que llegar, de lo contrario, no sabremos qué hacer si todo esto fracasa. A lo que uno de los soldados estaba a punto de decir algo, pero después los caballos se detendrían de manera brusca, donde uno se caería por la manera violenta de frenar, a lo que se colocaría de pie bastante adolorido, y después diría, maldito caballo, ¿qué demonios te pasa? Pero después todos los caballos comenzarían a moverse de manera inquieta, mientras estaban bastante nerviosos, a lo que los soldados dirían, ¿pero qué demonios ocurre? Demonios, el capitán de la cuarta división no sabría entrenar un caballo aunque le dieran un manual, pero después uno de los soldados se daría cuenta de algo, y en eso diría, un momento, los caballos perciben algo, a lo que otro de los soldados diría, algo, pero ¿de qué rayos hablas? Son animales, pero después otro de los soldados diría, es cierto, así él sacaría sus hojas, al igual que el otro soldado, y después diría, hace 5 años, cuando el titán colosal atacó Shingansina. Todos los animales antes de que él rompiera la puerta comenzaron a inquietarse, no dejaban de hacer ruidos de preocupación. Ante esto los demás soldados se sorprenderían, pero después dirían, eso es una locura, a lo que todos mirarían alrededor de esa zona, y después uno diría, estén atentos, quizás algo se está acercando, por lo que todos sacarían sus hojas, pero después los caballos se harían a un lado, y en eso, el soldado que estaba en el suelo sería sujetado por las piernas. Donde éste se sorprendería, pero comenzaría a gritar del dolor, donde diría, algo me tiene, por favor ayúdenme, donde él intentaría zafarse, pero no podría, a lo que los demás soldados también se sorprenderían, y tratarían de ayudarlo, pero después el soldado sería succionado por la tierra, así todos los caballos correrían en direcciones diferentes, mientras nadie sabía qué es lo que estaba pasando, pero después con unos soldados, algo comenzaría a perseguirlos por debajo de la tierra, mientras iba destruyéndola, a lo que los soldados se asustarían, y después uno diría, ¿qué demonios es eso? A lo que otro diría, no lo sé, pero no te detengas, a lo que el soldado diría, Dios, no podemos usar los equipos de maniobras, no hay donde podamos sujetarnos, ni siquiera hay una estructura cerca, donde uno de los soldados estaba a punto de decir algo, pero después enfrente de ellos, una fuerte cortina de polvo se alzaría, y en eso los soldados perderían la visión, ya que les entraría tierra en sus ojos, donde gritarían del dolor, y en eso uno diría, maldición, no puedo ver, pero después uno a uno, junto a sus caballos comenzarían a ser descuartizados en el polvo, mientras solo se veía la tierra mancharse con sangre, mientras que con otro grupo de soldados, ellos seguirían cabalgando con sus caballos, mientras trataban de alejarse de esa zona, pero después un tornado de tierra saldría enfrente de ellos, y al mismo tiempo les caería encima, donde todos los soldados gritarían del miedo, mientras eran succionados por este, al mismo tiempo que sus caballos. En eso los soldados intentarían moverse usando sus equipos de maniobras, pero estos se atascarían por la tierra, donde uno diría, no puedo respirar, mientras que otros dirían, la arena es demasiado densa, no podemos usar los equipos, pero después otro diría, ¿qué es eso? Ya que mirarían una serie de tenazas, así como unos aguijones, donde uno diría, ¿qué demonios es eso? Pero nadie podría responder, ya que uno a uno comenzarían a ser jalados hacia el interior del tornado, donde este comenzaría a teñirse de rojo debido a la sangre que estaba saliendo del interior del tornado. Mientras tanto, con la formación del cuerpo de exploración, Erwin diría, atención compañía, bajen la velocidad, a lo que todos comenzarían a detenerse poco a poco, y después unos dirían, ¿qué ocurre? Esperen, no me digan que hay otros Kaijins al frente. En eso, Petra diría, Capitán
Levi, a lo que Levi diría, solo sigan órdenes, y que nadie pierda el ritmo, a lo que Erwin diría, bien, hemos llegado a nuestro primer objetivo, a lo que Reiner diría, primer objetivo, en eso Bertolt diría, Reiner. Pero después Hanji tomaría la palabra junto con Mike, y en eso dirían, escuchen, pasaremos de 3 en 3, tomando un cierto tiempo de distancia, a lo que unos dirían, ¿por qué dicen eso? Pero luego al comenzar a cruzar, todos se percatarían de un gigantesco tronco que estaba cruzado entre ambos riscos, donde Eren diría, ¿qué? ¿Pero acaso esto es? A lo que Levi diría, correcto, recuerden sus instrucciones, pasaremos de 3 en 3, así que dejen sus sorpresa para después mocosos, les quedó claro. Así él miraría a varios de los cadetes, así, comenzarían a cruzar, donde Sasa diría, tengo miedo, por lo menos arriba de los muros, no es tan aterrador a la altura porque sabes que hay abajo, pero aquí, en eso Connie diría, aquí no logras ni ver qué es lo que está en el fondo de este acantilado, a lo que Eren diría, esto es increíble, pero después, Eren se sorprendería, ya que a su mente vendría uno de los sueños que tuvo, donde él estaba en una planicie de campo abierto. Y después unas siluetas grandes salían del subsuelo, en eso él diría, espera, eso quiere decir que, no esto no puede ser, a lo que Armin diría, Eren, ¿está todo bien? O porque palideciste de un momento a otro, a lo que Eren diría, no es nada, estoy bien, solo que aquí hace bastante aire, mientras que mi casa también estaba sorprendida, y después diría, así que este fue el camino que colapsó, es increíble, mientras que Jin diría, me pregunto si el titán de Eren sería capaz de cruzarlo de un salto. Dudo que los demás titanes sean capaces de siquiera en intentar cruzarlo brincando, son demasiado estúpidos, mientras que Bertolt diría, esto fue ocasionado por el titán colosal, eso fue lo que mencionaron algunos, donde Reiner diría, pero ¿por qué pasó esto? Y justo ahora, donde Ymir diría, lo mismo creí, es bastante extraño que esto haya ocurrido, donde Rey también estaría mirando el abismo mientras iba cruzando, pero a su mente vendría lo que encontró debajo de las murallas. Donde diría, esto se abrió por la aparición del titán colosal, o alguien más pudo haberlo hecho, a lo que Rey recordaría lo que se encontraba abajo, y después pensaría, o quizás pudo haber sido acción de ambas cosas, en eso Krista le diría, Rey, aquí está demasiado alto, a lo que Rey le diría, tú sigue adelante, solo no mires abajo, a lo que Krista diría, está bien, de esta manera todos comenzarían a cruzar, y llegar al otro extremo del risco, y en eso Erwin diría, bien, compañía, escuchen, ahora ejecutaremos el plan. Ha llegado la hora de comenzar con la formación, puede que nos topemos con Kaijins y titanes al frente, en eso Krista miraría las planicies más al frente, y en eso ella tendría sentimientos encontrados, ya que recordaría que por ese lado, era donde vivía Com, a lo que ella pensaría, Com, podremos encontrarnos nuevamente, así ella recordaría también cómo fue que Com salió de los muros, y regresó afuera de Shinkansina, por lo que ella diría, ¿acaso podremos volver a vernos? Mientras que Rey la miraría a la distancia, y en eso pondría una ligera sonrisa, ya que él también se acordaría de esos momentos, en eso, Erwin diría, formación del cuerpo de exploración, avancen, de esta manera, todos comenzarían a moverse, mientras comenzaban con la expansión de la formación, donde se dividirían en varios grupos, a lo que Rey miraría a Krista, y después le diría, Krista, escucha, solo sigue las instrucciones que te den, y no deberás de tener algún problema. Y recuerda, si te topas con algún titán, estás en campo abierto, así que la desventaja la tendrás tú, por lo que evita un enfrentamiento directo, si es posible, intenta perderlo, o distraerlo con otra cosa, eres inteligente, estoy seguro de que podrás con eso, por lo que Rey pondría una sonrisa, a lo que Krista se sorprendería por eso, pero al ver cómo Rey se preocupó por ella, y cómo es que la aconsejó, pero sobre todo por ver su sonrisa que irradiaba confianza, ella se sonrojaría. Por lo que le devolvería la sonrisa, y después asentiría su cabeza, para después decirle, entendido, y por favor Rey, tú también ten cuidado, nos volveremos a ver, en eso, con el grupo de Armin, uno de los capitanes diría, recuerden, cuando avisten una bengala de color rojo, significa que han divisado a un titán, por lo que tienen que pasar el mensaje, y no equivocarse de bengala, si llegaran a localizar a un titán anormal, deberán usar una bengala de color negro, entendido.
a lo que Jin, Rey, Reiner y Armin dirían, sí señor, a lo que el capitán diría, bien, ahora en marcha, por lo que todos comenzarían a separarse, y después Reiner diría, mucha suerte chicos, donde él sería el primero en irse, mientras que después Jin diría, cuídense, nos volveremos a ver, así solo quedarían Armin y Rey, donde el comandante diría, bien novatos, será mejor que no pierdan el ritmo de las cosas, les quedó claro, a lo que Rey diría, claro, mientras que Armin diría, claro. A lo que el comandante asentiría su cabeza, pero después ellos mirarían como una bengala de color rojo estaría en el cielo, en eso, todos la mirarían, y después Armin diría, una bengala roja, eso quiere decir, a lo que Rey diría, mientras disparaba una del mismo color, un titán ha sido divisado, donde el comandante diría, bien hecho Rosell, con esto hemos pasado la señal a la siguiente unidad, por suerte las bengalas cubren una gran extensión de terreno, por lo que puede ser visible para muchos de los demás miembros de la formación, no solo del mensaje, a lo que Armin se sorprendería, pero después Rey diría, mientras miraba la bengala, siento algo en el aire, este olor, me resulta algo familiar, a lo que él miraría más enfrente de toda esa zona, como si estuviera buscando algo, y después diría, hay algo más por aquí, mientras tanto, con un grupo de soldados, ellos estarían dirigiéndose hacia el bosque de los árboles gigantes. Pero para evitar ser vistos por los demás miembros, habrían tomado otra ruta, donde uno diría, es increíble cómo ha cambiado el paisaje, y todo por esa grieta en el suelo, hay más ríos donde antes eran solo caminos secos, a lo que otro diría, mientras hacía una señal, hablando de ríos, ya que todos mirarían como enfrente de ellos, un pantano se habría formado, inundando un pueblo que se encontraba ahí, a lo que uno de los soldados diría, esto no estaba aquí antes, donde otro diría, ustedes mismos lo comentaron, el paisaje cambia, seguramente cerca de esta zona había un manantial debajo de la tierra, el cual con el movimiento del terreno terminó por desembocarse aquí, pero a diferencia de un río, al no estar conectado hacia otros extremos donde el agua puede filtrarse, se quedó estancada aquí, y con el tiempo se llenó de moho, y demás plantas que se encontraban en las casas de este pueblo, además por lo que se puede ver. El mismo pueblo o por lo menos toda esta zona pareciera, como si se haya sumido, así todos se sorprenderían, a lo que otro diría, señor, ¿cómo cruzaremos? No podremos llevar a los caballos, ni siquiera podremos usar el equipo de maniobras, ya que no hay nada de donde podamos aferrarnos, a lo que otro diría, ¿por qué no rodeamos? Si rodeamos este pantano, quizás podremos encontrar terreno elevado, no creo que toda esta zona se haya llenado de agua, a lo que el soldado diría, podríamos. Pero perderíamos más tiempo, les recuerdo que no podemos quedarnos atrás, necesitamos llegar a donde están los demás, a lo que otro soldado diría, entonces ¿qué haremos señor? Así él miraría los caballos, y después diría, escuchen, este será el plan, uno se quedará con los caballos, y rodear el pantano, mientras que el resto cruzaremos por aquí, deberíamos de llegar al otro extremo antes de una hora, el bosque de los árboles gigantes está a solo un paso. Pero hay algunos cuantos árboles cerca de aquí, recuerden que por aquí era zona de agricultores donde habían diferentes granjas, podremos usar el equipo de maniobras para poder movernos, nuestra prioridad es llegar con el comandante Erwin, una vez llegado al bosque de los árboles gigantes será más fácil movernos, mientras quien lleve a los caballos podrá ir sin el pendiente de que llegara tarde, pero eso sí, quien lleve a los caballos deberá de darse prisa, porque al estar en campo abierto, podría ser peligroso, no solo por los titanes, sino también por los Kaijins, así que por eso, deberán de ser dos quienes lleven a los caballos, ante esto todos se sorprenderían, donde unos dirían, ir de esa forma sin caballos, pero señor, ¿no cree que eso es algo arriesgado? No sabemos si podremos encontrarnos con algún titán, o algún Kaijin, a lo que el capitán diría, ¿tienen alguna mejor idea? Retroceder, no es una opción, ya que si hacemos eso, nos tacharán de traidores. Y eso podría ponernos en problemas con el comandante Erwin, y quedaríamos como unos idiotas, así que si se consideran hombres de verdad, no duden de esto, y hagámoslo, a lo que todos se mirarían desconcertados, pero aceptarían, a lo que uno miraría hacia un lado, y después diría, señor, mire, a lo que todos se girarían, y observarían varios troncos que estaban recargados en una carreta cerca de una casa, a lo que el capitán diría, eso es, crearemos una balsa,
así que no perdamos más el tiempo. Y comencemos a trabajar. Así él miraría a 2 de sus soldados, y después diría, ustedes 2, aten a los caballos con una soga a los suyos, serán los encargados de llevarlos. Una vez estén atados, diríjanse a toda marcha hacia el bosque de los árboles gigantes, nos veremos ahí, puede que nosotros lleguemos antes que ustedes, así que no se preocupen por adelantarse, ¿quedó claro, soldados? A lo que ellos se sorprenderían, pero dirían que sí, mientras que después el capitán se giraría. Y en eso diría, el resto, muevan esos troncos, y comiencen a crear la balsa, a lo que todos dirían, sí señor, de esta manera, cada soldado comenzaría con su tarea, mientras que los otros 2 soldados se encargaban de atar las sogas al resto de caballos, donde pasados unos minutos, todos habrían terminado, a lo que el capitán diría, ¿están listos? A lo que todos dirían que sí, en eso, el capitán diría, empujen, así, todos moverían los troncos que ya estaban atados en una balsa hacia el agua. A lo que unos dirían, funcionó, la balsa puede flotar señor, a lo que el capitán diría, eso era lo que queríamos, a lo que después el capitán diría, mientras veía a los soldados, todos, deprisa, suban, a lo que ellos dirían, sí señor, mientras que después el capitán miraría a los otros 2 soldados, y después diría, ustedes 2, pónganse en marcha, y recuerden el plan, a lo que ellos dirían, mientras asentían su cabeza, entendido señor, nos daremos prisa, y llegaremos al bosque de los árboles gigantes. A lo que el capitán diría, buena suerte, y por favor, tengan cuidado, nos veremos ahí, a lo que el capitán también subiría a la balsa, y después él diría, soldados, démonos prisa, y comencemos a remar al otro lado, así, la balsa comenzaría a moverse hacia el interior del agua, donde los soldados que estaban en la tierra mirarían esto con un pequeño escalofrío, a lo que uno diría, ¿crees que lo logren? Donde el otro diría, no lo sé, pero ahora tenemos otra preocupación. A lo que él miraría a su compañero, y después ellos mirarían las densas selvas, a lo que ambos se pondrían nerviosos, donde el primero diría, démonos prisa, no quiero estar en campo abierto, si somos un grupo de presas, tanto para los Kaijins, como para los titanes, así él miraría a los caballos, y después miraría a su compañero, el cual se asustaría un poco por eso, pero ambos comenzarían a moverse junto a los caballos, mientras con el otro grupo, los soldados entrarían a una densa niebla. mientras tenían muy poca visibilidad, a lo que uno diría, señor, ¿en serio cree que podamos llegar a la otra orilla? Donde otro diría, ¿cómo sabemos si vamos en el camino correcto? A lo que el capitán sacaría un mapa, y después diría, este pueblo estaba ubicado cerca del bosque de los árboles gigantes, justo aquí, por lo que yo recuerdo, era un pueblo de campesinos y agricultores, lo que significa que en su mayoría, estos eran terrenos de siembra y campos para la ganadería. Por lo que deben tener una gran extensión, no sé hasta dónde llegó el agua, pero si corremos con suerte, y llego hasta donde están los árboles frutales, podremos usar el equipo de maniobras, pero si no llego hasta ese punto, tendremos que movernos a pie, hasta llegar a esa zona. Ante esto, los demás soldados se sorprenderían, pero más que nada se asustarían, por lo que seguirían remando, pero después, un ligero rastro en el agua se movería, y se dirigiría hacia ellos. Mientras tanto, con Armin y Rey, ambos seguirían cabalgando, mientras Armin decía, Rey, ¿crees que volvamos a toparnos con esas extrañas aves que vimos antes de cruzar el puente? A lo que Rey lo miraría, y después diría, es lo más posible, a lo que Armin se sorprendería, y después Rey le diría, no sé si esperabas que te dijera que no, y que todo saldría bien, pero la verdad, eso sería mentirte, así que sería mejor que te dijera la verdad, donde Armin después seguiría sorprendido. Pero en eso asentiría su cabeza, y después diría, comprendo lo que tratas de decirme, es mejor prepararse para todo, sin importar que tan malo sea, que ir muy seguro de que nada pasará, y ser tomado por sorpresa, a lo que Rey lo miraría ligeramente sorprendido, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría, me sorprende que no estés asustado, y lloriqueando como los demás Armin, eso me alegra, a lo que Armin se sorprendería por eso, pero después pondría una sonrisa.
mientras se rascaba la cabeza, pero después ellos serían sacados de su plática, ya que mirarían una bengala negra, donde ambos se sorprenderían, a lo que Armin diría, una bengala negra, eso quiere decir que, a lo que Rey diría, un titán anormal. En eso, con dos capitanes, ellos saldrían del bosque mientras iban siguiendo un titán, a lo que uno diría, maldición, solo esto nos faltaba, rápido, no debemos dejar que el maldito llegue a los novatos, a lo que el otro diría que sí. Por lo que ambos comenzarían a luchar contra él, mientras lo derribaban. En eso, Armin diría, eso fue increíble, lograron derribarlo sin ningún problema, a pesar de no tener edificios donde usar su equipo, pero después Rey reaccionaría, ya que se daría cuenta de algo, y en eso diría, Armin atento, pero después captaría otro aroma, por lo que se sorprendería, y después miraría hacia un lado. Y después otro titán comenzaría a correr hacia ellos, donde Rey lo miraría, y después diría, otro anormal, pero después al verlo más detalladamente diría, no, ese maldito no es como los otros, pero después los capitanes dirían, dos seguidos, sí que tenemos mala suerte, novatos, ustedes sigan adelante, nosotros nos encargaremos, rápido, así ambos se dirigirían hacia él, pero después Rey gritaría, no, esperen, pero en eso todos se quedarían sorprendidos.